Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este evento sobre la invasión de Ucrania y las consecuencias que está teniendo y que va a tener en muchos ámbitos. Tenemos hoy a Miguel Otero Iglesias con nosotros. Él es investigador principal en el Real Instituto Elcano, también trabaja en el IE como profesor y dirige un programa de investigación en el Center for the Governance of Change, también en el Instituto de Empresa, sobre la revolución digital y cómo va a afectar esto al nuevo contrato social. Es un honor para nosotros en Foro de Foros tenerte aquí. Y para los que no conozcáis Foro de Foros, esto es una fundación que trata de conectar a las diferentes generaciones a través de compartir conocimiento en muchos temas diferentes, es muy transversal. Su gran evento es La Granja, que es un ciclo de conferencias, de mesas redondas, de ponencias que se celebra durante un fin de semana. Este año es en junio, entre el 9 y el 11. Aquellos que os interese, si no habéis oído hablar de ello nunca, no puedo más que recomendarlo como persona que conoció Foro de Foros a través de La Granja. Y me presento yo también, me llamo Paula Oliver, voy a moderar este evento que queremos también que sea un poco una conversación. Soy subdirectora en Ciencia Política en Talento para el Futuro y también trabajo en el IE junto con Miguel en el proyecto de la revolución digital que os mencionaba antes. Y hoy me hace especial ilusión estar aquí y haber recibido la invitación de Margarita para participar como integrante de Foro de Foros por varias razones. Por un lado, porque yo conocí la organización con una beca de La Granja, para asistir a La Granja. Fui en 2019, fui en 2020, me gustó tanto que me hice amiga joven, y hoy poder venir aquí como representante de la organización realmente me hace mucha ilusión. Así que me ha dicho Margarita que no agradezca a Foro de Foros estar, pero entonces se lo agradezco a ella que me haya invitado. Y también me hace mucha ilusión estar aquí con Miguel, porque más o menos a la par que cuando conocí Foro de Foros, Miguel era mi profesor, después fue mi tutor de prácticas y del TFG, ahora trabajo con él, acabamos de publicar juntos, o sea que es como que la relación Foro de Foros y Miguel ha ido más o menos igual en el tiempo, y llegar hasta aquí pues personalmente me hace mucha ilusión. De hecho, cuando Margarita me llamó, yo pensaba que lo que quería era tu teléfono. Y digo, sí, seguro que ya lo tiene. Pero bueno, mejor que mejor estar aquí hablando sobre un tema que no es tan feliz, pero es muy importante. Como todos sabemos, tenemos una guerra en nuestras fronteras que ha durado ya más de 50 días, no sabemos cuánto se va a alargar, y nos recuerda que la guerra existe, aunque estamos más o menos acostumbrados a verlo, pero lejos de nuestras casas. Creemos que no nos puede pasar a gente como nosotros. Nos ha recordado también que Rusia, que parecía, o nos daba esa impresión que era una especie de gigante dormido, que era una potencia energética y también por el tema nuclear, pero parecía que a nivel político o económico no tenía tanto peso. Nos ha recordado que sigue ahí, que es una amenaza real y que no hay que perderlo de vista. El enfoque de esta conversación va a ser principalmente europeo, porque es en este marco de la Unión Europea en el que la mayoría de la acción a nivel España está ocurriendo. Entonces, probablemente toda la conversación vaya más en torno a la Unión Europea. Y no me voy a alargar más en esta introducción. Como lo queremos ver es las consecuencias en diferentes ámbitos. Primero en el militar, después en el político, en el económico y en el geopolítico. Es evidente que este conflicto tiene impacto en muchísimas áreas. Estas son tan solo algunas de ellas. Y es imposible cubrirlo todo, así que si consideráis que hay algún aspecto relevante que no estemos mencionando, sentíos libres de hacer preguntas. Vamos a intentar dejar en torno a 20 minutos para las preguntas, tanto en el chat como en la sala, así que desde luego queremos que sea lo más conversacional posible, así que si queréis participar, no dudéis en hacerlo. Y sin más alargarme, empezamos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias al foro,
a Margarita. Es un placer estar aquí realmente y también repetir lo que acabas de decir tú también, que yo creo que la granja, la reunión de la granja del foro de foros es... yo leo siempre, cuando se lo tengo que explicar a la gente, le digo que es un poco el Davos de Madrid, ¿no? ¿no? Un sitio en las alturas y con gente muy buena, donde la sociedad civil, los expertos, los políticos se reúnen. Yo creo que en España falta sociedad civil potente y el foro de foros es algo que si no lo hubiese habría que inventarlo. Por lo tanto, todo mi apoyo siempre al foro. Siempre es un placer estar en el foro, aprender de la gente que está en el foro y reiterar otra vez mi agradecimiento por estar aquí y por abordar un tema que está muy candente, pero que tiene muchas aristas, como acabas de comentar. Si te parece, empezamos con el ángulo militar. Hemos visto que el conflicto ha ido cambiando de lo que parecía que iba a ser solo una invasión de las dos regiones que ya habían declarado abiertamente su afinidad con Rusia a una invasión de todo el país. Ahora parece que que en las últimas horas se ha vuelto a reordenar y estamos viendo los ataques tremendamente duros otra vez en la región del Donbass. ¿Qué lectura podemos hacer de todos estos cambios que está teniendo la estrategia de Putin? Bueno, yo creo que lo primero que hay que comentar es que Putin ha tenido un gran error en pensar que iba a ser mucho más fácil lo que está siendo. Aunque pensase que iba a ser difícil lo de Kiev, el resto de Ucrania, el occidente de Ucrania, él yo creo que intentó tener una guerra lo más corta posible, quirúrgica, con muchos frentes, mostrando el dominio de Rusia y que Zelensky y su gobierno iban a caer rápido, ¿no? Que no se ha producido y hemos visto pues, que las tropas rusas no estaban lo suficientemente preparadas. Hay todo tipo de comentarios de que algunos ni sabían que iban a ir a un conflicto armado y no unas prácticas como les habían dicho. Es muy difícil, creo que a nivel militar, rodear un país de la dimensión de Ucrania, tantos frentes abiertos, y después a nivel logístico, pues los ucranianos que se habían preparado bien, que ya desde 2014 habían recibido también entrenamiento de la OTAN, armamento de la OTAN, que han sido enormemente bravos, que al final luchan por su independencia y su país. Han librado una resistencia, están librando una resistencia enorme, incluso pues ciudades como Mariupol, que algunos de nosotros pensábamos que iban a caer en semanas porque ya estaban asediadas desde el principio, se siguen resistiendo, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido mucho más difícil de lo que esperaba Putin y ahora pues ha reconducido la estrategia. Necesita presentar una victoria. Ahora el 9 de mayo, esa celebración, ¿no?, de victoria contra los nazis, es una fecha significativa dentro de la mitología y la historia rusa moderna y bueno, al final es donde tienen más capacidad logística. El Donbass, sobre todo si al final consiguen conectar Crimea con el Donbass, que al final es la parte más del este del país, etcétera, donde van a poner todo el esfuerzo. Y yo creo que a nivel del teatro de operaciones, la gran duda ahora es si son capaces de embolsar a muchas de las unidades más preparadas, más potentes, ¿no?, a nivel militar de Ucrania, que están luchando en ese frente. Y entonces, bueno, la duda es si pueden embolsarlo desde arriba y desde abajo y si pueden resistirse, ¿no? Yo creo que Europa, Estados Unidos sobre todo, han dado muchísimo apoyo militar, lo van a seguir dando, no solamente en cuanto a armas, yo creo que también todo el tema de la capacidad de satélites, de inteligencia, de saber. Entonces yo creo que bueno, los rusos van a seguir teniendo los problemas de logística, porque estamos viendo que en la retaguardia, que en las líneas de logísticas del frente de operaciones, los ucranianos pueden hacerle mucho daño a los rusos. Y además eso a mí personalmente me llamó mucho la atención de que esos errores logísticos se vieron casi desde el principio, que se decía que la ofensiva en Kiev
hacia Kiev no avanzaba también porque no llegaba el petróleo a los tanques, a la gasolina a los tanques y esto desde el principio de la guerra, eso es un error de cálculo desde el primer momento. Y creo que también Putin ha cometido errores de cálculo no solo en el aspecto militar, sino también en el aspecto político. Creo que, y esto es una constante también en cualquier medio de comunicación y de análisis, no se esperaba la respuesta política internacional que está, bueno, incluso política, de unión política de los ucranianos en torno a su identidad, ha reforzado mucho su identidad como ucranianos y como defensa de la libertad y de sus valores y de su existencia como Ucrania. Eso no estaba calculado para nada y esto se ha visto que Europa, por ejemplo, la respuesta que ha dado a la invasión de Rusia no se tenía en consideración que pudiese ser así. No, eso es cierto y además ha sido el fin de semana ese, ¿no? Empieza la guerra el 24 de febrero, el 27-28 es donde se deciden las sanciones más duras. Sí. Es un fin de semana donde también Scholz hace ese histórico discurso en el Bundestag alemán, ¿no? El cambio de era, que lo tituló así. Fue un momento incluso casi de excesiva euforia, ¿no? En cuanto a la unidad y en cuanto a la resistencia a ese ataque ruso, donde yo incluso esa semana pues fui crítico, ¿no? con algunas de dónde llegamos, ¿no? Porque creo que cuando se empezó a hablar de la posibilidad de entregar cazas bombarderos a Ucrania, cuando no, realmente ya eso hacía que estuviésemos en guerra ya directa, militar con Rusia, cuando se hablaba de una área de exclusión aérea también sobre Ucrania, eran palabras mayores y bueno, con mi colega Hubert Zimmermann escribimos un artículo en aquel momento donde decíamos bueno, que había que medir un poco porque Estados Unidos desde el principio había dicho que no iba a ir a la guerra directamente con Putin a nivel militar, pero también sí que había dicho y Occidente lo había declarado abiertamente que iba a haber sanciones económicas, ¿no? Entonces también, bueno, quizás el congelar los activos del Banco Central era algo que no esperábamos. Sí. Sabéis que la discusión iba mucho en torno más a lo que era SWIFT y sacar a los bancos rusos de SWIFT, etcétera, del sistema de mensajería de transacciones financieras. Pero ese paso a mí me parece también un paso arriesgado, ¿no? El paso de congelar los activos que son las reservas de Rusia, que al final si la estrategia era, bueno, pues atacar al régimen de Putin, hacer la vida imposible a los que están próximos a Putin y quizás intentar vía SWIFT, sanciones económicas financieras, hacer que la población rusa se volviese en contra de su líder, yo creo y sigo pensando, y estoy cada vez más convencido, que a lo mejor llegar a congelar los activos en el Banco Central y después todo tipo de sanciones que vinieron más secundarias en deporte, en cultura, etcétera, no ayudaron, sinceramente, y no están ayudando a separar a la población del régimen. Al contrario, ¿no? O sea, creo que el régimen de Putin ha usado todo eso y eso pasa con las sanciones, para convencer a su población que Occidente está en contra de Rusia, que esto es una guerra entre Rusia y la OTAN, que aquí hay que unirse y bueno, es verdad que hubo protestas en Rusia al principio, etcétera, muchas detenciones, pero bueno, un país de 144 millones no fueron masivas y las encuestas que hemos visto últimas están indicando que el apoyo a Putin es muy alto y que realmente muchos rusos, si al principio de la guerra había un 50-50, ahora una clara mayoría de rusos están a favor de la intervención en Ucrania. Sí, y además cuando muchos análisis dicen que la manera de acabar con esta guerra, viendo que en el terreno militar las cosas no están pintando todo lo bien que a Putin le gustaría y que un acuerdo es bastante complicado porque Putin tiene que sacar algo de esto, si no es un esfuerzo que solo sale mal y el resultado solo salen negativos. Para él,
una de las posibles soluciones sería que perdiese el apoyo interno, pero se ve que parece que esto no es tan probable y que lo que parecía apuntar al principio, hay un montón de protestas en las principales ciudades, que eso se ha reprimido muy rápido y que además todas las sanciones que se han tomado, que solo alejan a la población rusa de Occidente y hacen parecer a Occidente el malo, pues a lo mejor no vamos a conseguir acabar con esta guerra por ese frente que era la esperanza de algunos. Sí que es verdad el cambio un poco de paradigma que está a nivel político que está generando esta invasión. Los países europeos que parecía que no se tomaban muy en serio la OTAN, que estaban muy cómodos bajo el paraguas de Estados Unidos, pero sin invertir demasiado en su propia defensa, parece que se comprometen a hacerlo a partir de ahora. La Unión Europea estamos enviando armas a una zona de guerra, que eso parecía impensable. Y estamos generando una unión política interna en temas que parecía que no iban a pasar o que eran impensables hace unos años, por ejemplo, en el tema de los refugiados. ¿Por qué este bandazo? O sea, ¿qué cambia en este conflicto que nos ha hecho a nosotros, europeos especialmente, unirnos y dar una respuesta mucho más unida y definitiva, parece, ante esta amenaza? Bueno, yo creo que la cercanía, ¿no? Tú lo comentabas, la guerra, aunque bueno, no está a nuestras puertas, pero sí que está a las puertas de los polacos, de los bálticos, que además durante años decían Rusia es una amenaza y que muchas veces no se les escuchaba. Y después la cercanía de Ucrania, ¿no? Al final es un país en Europa, aunque sea anecdótico a nivel de futbolístico, pues sí, son equipos que están jugando en las competiciones europeas. El Madrid hace unos cuantos años incluso ganó una Copa de Europa allí. Hay ucranianos en muchos países de la Unión Europea. O sea, la proximidad y la amenaza, ¿no? Ulterior que podrá llevarnos a pensar que a lo mejor Putin no para ahí, ¿no? Porque hay toda una teoría de que esto simplemente es un avance para recuperar el imperio ruso. Entonces, bueno, yo creo que todo eso ha hecho, pero yo creo que tenemos que, porque cuando hablas con los expertos en asuntos militares y defensa, etcétera, siempre te dicen, bueno, ha habido muchos momentos en los últimos 20, 30 años, empezando por Kosovo a lo mejor, ¿no? y la guerra en la ex Yugoslavia, donde se decía, este era el momento, ¿no? Este era el momento donde los europeos se dan cuenta que no tienen sus capacidades, no tienen realmente lo que necesitan para resolver los conflictos próximos, etcétera, y al final muchas de las expectativas se vieron truncadas, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lleva al debate que hay ahora mismo en Alemania, donde a lo mejor ese bandazo que decías tú ha sido, ¿no?, un país que siempre ha sido alérgico a invertir demasiado en la capacidad militar, etcétera, y que de repente pues un líder socialista diga vamos a invertir 100.000 millones en capacidad militar y defensa, pues sí que es todo un giro, ¿no? Pero ahora estamos viendo que pese a eso, ¿cómo se va a invertir ese dinero? Porque al final, si en Europa todos invertimos mucho en nuestras capacidades nacionales, tenemos duplicaciones, no sería una unión de la defensa como tal, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí bastantes elementos que además nos llevan un poco a la realpolitik, ¿no? Y que nos llevan, ahora que estábamos hablando también de las sanciones, etcétera, que si realmente quieres hacerle daño a Putin, tienes que pasar a las sanciones energéticas, ¿no? Y ahí pues el debate en Alemania está claro, donde hay una dependencia enorme sobre todo del gas ruso, pero también del petróleo, y bueno, hay un debate interno en Alemania donde hay ciertos economistas que dicen que esto pues sería pues un golpe al PIB del 2%, 3%, mientras que otros más cercanos al gobierno dicen que podrían ser 6%, ¿no? Y algunos sectores como el químico recibirían, ¿no?, un golpe enorme, ¿no? Entonces yo creo que al final te demuestra que esta interdependencia que se había creado con Rusia ahora mismo hace que tampoco pueda ser lo radical que quisiese ser a la hora de hacerle daño a Putin. Sí que está llevando a concesiones, porque la cancelación de Nord Stream 2, que ha estado en boca de todo el mundo durante muchos años, que
se nos está diciendo no os fiéis, no os fiéis, no os fiéis, y finalmente se ha cancelado ese proyecto que era una bandera roja, por así decir, y un tema de conversación recurrente. Pero claro, ¿hasta dónde estamos dispuestos a poner en cuestión nuestro propio estado de bienestar para ayudar en una guerra que vale que sí que está en nuestras fronteras y que le está ocurriendo a gente que es igual que nosotros, pero cuando cada uno tiene que poner de su parte, bueno, es más complicado. Además, leía hoy Josep Borrell hace una especie de blog post de manera relativamente frecuente y hablaba en uno de que el precio de esta guerra lo vamos a pagar todos con nuestro bolsillo y con las acciones que estemos dispuestos a tomar para ayudar de alguna manera. Evidentemente, los estados tienen que tomar decisiones, pero el coste de las decisiones de los estados también lo vamos a asumir cada individuo. Y de ahí está también esa dependencia energética que nos enlaza bien con el pasar al tema de la economía. Y esta dependencia energética va a hacer que todas las sanciones económicas que hemos puesto sobre la mesa vayan a tener menos impacto porque seguimos dando miles de millones todos los días a Rusia que financian después la guerra. ¿Cómo podemos, está mal decirlo de esta manera, pero qué oportunidades ofrece esto? Estamos hablando de la aceleración de la transición energética y la diversificación de las fuentes de energía y de los proveedores, o solo nos va a ralentizar? Bueno, yo creo que sí que acelera la transición energética y acelera las tensiones de economía política que esa transición energética trae consigo, ¿no? Por eso yo estos días también he sido muy escéptico con esta visión que hay un poco en Alemania, bueno, mucho en Alemania y en muchos otros países, de que ahora mismo Alemania es el gran obstáculo a estas sanciones energéticas. A mí yo creo que hay muchos países en Europa que se están escudando, se están, ¿no?, poniendo detrás de Alemania, incluso quizás el nuestro, a la hora de no ser lo radicales y lo acelerados que podríamos ser a la hora de reducir nuestra dependencia con Rusia. Que un país, por ejemplo, como España es menor, pero incluso un país como España sabe que hay efectos secundarios. O sea, ahora mismo paras de comprarle petróleo a Rusia, paras de comprarle gas a Rusia y eso te va a afectar en los precios. Sí. Y ya aquí en este país ya tuvimos una huelga de transportistas no hace mucho, por lo tanto me imagino que nadie en el gobierno ahora mismo querrá volver a unas tensiones similares y así muchos otros países, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que entramos en una dinámica, si hablamos de sanciones, y yo he intentado analizar el efecto de las sanciones en la economía rusa. Y ahí ves que, y ahora estoy justo leyendo ensayos de mis alumnos que los escribían pues a mediados de marzo, así, y claro, muchos pensaban que esto iba a ser un golpe tremendo para la economía rusa. Pero ahora miras las circunstancias y ves, el rublo ha recuperado lo que ha perdido. El sistema bancario sigue funcionando porque incluso sin Visa y Mastercard y American Express, los rusos, por su sistema de pagos interno llamado MIR, son capaces de usar sus tarjetas, etc. Los oligarcas ahora más que nunca están trayendo sus activos hacia Rusia y cada vez más dependientes de Rusia y de Putin, etcétera. Por lo tanto, por ese lado tampoco estamos haciendo demasiado daño. Y después lo que comentas tú, ¿no? Son miles de millones, más de 1.000 millones al día, lo que le estamos dando a Putin. Por lo tanto, bueno, se puede decir, tampoco puede usar ese dinero porque es en dólares o es en euros y tampoco lo puede usar, pero sí que puede todavía importar muchos víveres y además después está todo el tema de China por un lado, la India por otro lado,
que ven la oportunidad. Para China es una oportunidad enorme en telecomunicaciones, en automóvil. Si al final se retiran las empresas occidentales, y para la India una fuente de energía barata también muy apetitosa, ¿no? Y aparte de que mucho se ha dicho de las sanciones de las empresas que se han retirado, pero justo yo ya lo había escrito en su día, pero hoy en el Financial Times había un artículo que habían estudiado el tema de que la gran mayoría de multinacionales occidentales que han dicho que se han retirado de Rusia le siguen pagando los salarios a los empleados en Rusia, aunque no estén operando. Y eso nos lleva otra vez a la mentalidad que todavía creo que es muy fuerte en mucho del empresariado, que es, oye, a ver si esto pasa pronto. Sí. Porque el mercado ruso es importante, la economía rusa es importante, porque hay muchos negocios todavía allí. Los italianos, las pymes, yo hablando con bueno, pues, algunos de los diplomáticos españoles que tenemos en Moscú, decían que los italianos, las pymes pequeñas italianas, que habían hecho un enorme esfuerzo para conquistar el mercado ruso y que les iba muy bien en Rusia, que el ruso paga bien, que nos trata bien, etcétera, no tenían ningún interés en salirse de Rusia. Entonces, todo eso hace que podamos estar en un momento de quién resiste más, ¿no?, a esta guerra, ¿no? Porque al final, tú si hablas con Josep Borrell, te dice que al final lo importante para Europa es que Putin no gane la guerra, ¿no? Y que Ucrania no pierda, ¿no? Aunque no gane, pero por lo menos que no pierda, ¿no? Entonces, claro, y se va a hacer todo lo posible para que le cueste muchísimo a Putin conquistar el Donbass. Porque antes de la guerra controlaban los afines a Rusia, controlaban como un tercio del Donbass, ¿no? Se hablaba mucho de Donetsk y Lugansk, etcétera, pero realmente era el conquistar toda esa parte, Mariupol, o sea, realmente se va a hacer todo lo posible, y deberíamos hacer todo lo posible para ayudar a los ucranianos que eso sea lo más costoso posible para Putin, y por lo tanto se puede alargar y puede escalar más, y tenemos que prepararnos como sociedad para unos costes que no sé si estamos dispuestos a asumir. Y esto es un debate intergeneracional, entonces, claro, o sea, yo soy de una generación, tú eres de otra, pero yo creo que no, si realmente nuestras sociedades están preparadas para asumir ese coste. Y yo tengo mis dudas, y yo creo que las conversaciones en el Consejo Europeo ahora mismo van en esa línea. Y yo creo que sí que el gobierno alemán está en lo correcto cuando le dice a su población, que está insistiendo que debería aplicar sanciones energéticas a Rusia, decir, bueno, alrededor de la mesa hay muchos otros que tienen sus dudas en cuanto a aplicar esas sanciones inmediatamente. Y además, hoy veía un mapa en el que está muy bien que nosotros apliquemos sanciones y decidamos todos, toda Europa, ser muy estrictos. Somos uno de los principales mercados para Rusia y evidentemente le podemos hacer mucho daño. Pero si vemos el mapa de los países que están aplicando sanciones versus los que no, la mayoría del mundo no está aplicando ningún tipo de sanción. De hecho, no recuerdo qué primer ministro viajaba en estos días a la India para intentar traerles un poco a nuestro lado. Son otro mercado enorme y están muy cerca de Rusia, por lo tanto es verdad que no pueden a lo mejor construir todos los gasoductos para el gas que no nos vendan a nosotros, vendérselo a la India o a China, porque eso no se hace de un día para otro. Entonces hay un daño que sigue ocurriendo, pero efectivamente si no es un esfuerzo coordinado más allá de solo Europa y a medias, vamos a conseguir dejar, o sea, va a ser todo medias tintas y el coste, como decíamos antes, lo vamos a repercutir cada uno individualmente en unas sociedades en las que, dependiendo de qué grupos, ya tienen unas situaciones relativamente complicadas. También hay un tema aquí que me interesa bastante, también para intentar enlazarlo con el tema de la geopolítica, y es, con el COVID ya habíamos visto la dinámica de la desglobalización y que ya creíamos que la dependencia entre todos era muy buena, pero ahora vemos, con el COVID hemos visto que necesitamos depender un poco más de nosotros mismos y no solo de los otros, porque en cuanto cerramos fronteras
porque hay algo que es de interés máximo, se acabó. Y al mismo tiempo con esto, con esta situación en la que vemos que no tenemos suministros, además en Shanghai ahora que está todo cerrado y solo vemos barcos dar vueltas por ahí y que no nos vamos a tener otro problema con las cadenas de suministros dentro de poco, esto va a acelerar la desglobalización y la regionalización que estábamos viendo hasta ahora. Yo creo que sí, pero mi temor es que esto ocurra sobre todo para Occidente, ¿no? Volviendo al mapa ese que comentabas, que me parece ilustrativo, porque muchas veces se piensa, bueno, estas son sanciones de la mayoría de los países del mundo, y no es así. Al final son sanciones occidentales, con Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y por lo tanto, para la gran mayoría del mundo, están en una situación de neutralidad, y eso se ha visto en algunas de las votaciones en las Naciones Unidas, donde África, Latinoamérica, etcétera, pues ven que las sanciones occidentales están subiendo el precio del pan, literalmente, y eso está creando tensiones en sus propias sociedades. Donde también muchas piensan que hay cierta hipocresía en Occidente de cómo se ha llevado la guerra en Irak y otras guerras, y esta en concreto, sin hablar del tema de los refugiados ucranianos, bienvenidos por algunos, y los de Siria en su momento no tanto. Entonces, desde otras perspectivas que yo intento abordarlo siempre, ¿no? Desde esa, ¿no? De esa visión más global, esta es una guerra más para muchos, y les llama la atención que esta sea una guerra tan importante en cuanto a la cobertura internacional de los medios internacionales, Financial Times, The Economist, New York Times, etc., ¿no? Entonces, muchos de estos países tienen buenas relaciones con Rusia, no quieren perderlas, y están pues jugando un poco a ver lo que está pasando, y claro, nos lleva a una situación donde ahora Occidente casi como somos los de las sanciones, ¿no? Y eso hace que tengas que hacer todo un esfuerzo para poder persuadir a algunos como la India a subirse a esa tendencia, y creo que estamos en una dinámica en Occidente donde mucho del discurso, y algunos de mis colegas lo siguen, de que estamos cada vez más en un eje, democracias por un lado, liberales, occidentales muchas de ellas, y un eje autoritario, asiático, ruso-chino, pero no solo, por otro lado, donde yo creo que mucha parte del mundo no está ahí. Lo veo, por ejemplo, con nuestros alumnos del LIE, en el máster, donde tenemos indios, tenemos chinos, tenemos de Oriente Medio, tenemos latinoamericanos, etcétera, y ellos no lo tienen, no es tan binario para ellos, ¿no? Y entonces yo creo que ahora mismo para Europa está claro que abrir un nuevo frente con China, es un gran temor. Y lo del COVID y lo que está pasando en Shanghai, etcétera, a lo mejor abre ese frente sin ser un frente geoestratégico o incluso militar, nada parecido, sino por el hecho de que ahora mismo pues, hay unos cuellos de botella enormes en los puertos chinos, sobre todo el de Shanghai, que hace que esto nos va a afectar en las próximas semanas, seguramente, ¿no? Entonces vamos a hacer otro test de, bueno, por un lado ya en la guerra con Rusia y todo cómo afecta eso, porque sabéis que Rusia es un gran suministrador de muchas tierras raras, etcétera, incluso pesticidas que van a afectar al resto del mundo, y incluso tenemos también el tema de China, que al final hace que yo no sé si todo el tema del nearshoring, o sea, que las cadenas de suministro y la producción se acerque más a Europa o se haga en Europa, va a valer para el resto del mundo, porque mi sensación es que cuando el COVID realmente pase en China va a seguir intentando pues invertir en Latinoamérica, en África, en muchos otros países, y ellos sí que van a intentar explotar esta situación, ¿no? Igual que lo hacen ahora, por ejemplo, con el tema del sistema de pagos, ¿no? O sea, el MIR que utilizan los chinos, el hardware que se utiliza para realmente la logística, para el sistema de pagos, es de Huawei.
Y bueno, muchos bancos a lo mejor rusos van a usar Union Pay, que ese es el sistema de pagos o las tarjetas de chinas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, mi gran temor es que Occidente se encierre más por esa obsesión de entender los últimos 30 años como una excesiva interdependencia y ahora ¿no? que el péndulo vaya al otro lado y que nos obcequemos en una mayor independencia e intentar pues, reducir toda la interdependencia que hay por el hecho de que ahora Putin pues, use esa interdependencia para, bueno, para explotar su posición y para realmente pues, beneficiarse, ¿no? de esas circunstancias. Y lo que me parece muy interesante de esto es que igual que esta situación está reforzando cómo el péndulo gira hacia nos estamos cerrando cada vez más entre nosotros mismos, puede que para China ocurra lo contrario, que tenía la nueva ruta de la seda, que esto le estaba haciendo entrar en el resto de países de Asia, de Latinoamérica, de África, con un montón de inversión y que estaba teniendo también su backlash, ¿no? Los coletazos negativos de que parecía, bueno, las inversiones no son todas las buenas que parecían. Bueno, estaban apareciendo los aspectos negativos, pero si Occidente se va a encerrar en sí mismo y va a dejar al resto del mundo de lado, le está abriendo las puertas un poco más a China a entrar por ausencia de otra alternativa, especialmente en un momento en el que Europa estaba en una bifurcación de tengo que elegir entre Estados Unidos y China y cómo me posiciono en este triángulo, qué relación tengo con cada uno de ellos, en un contexto en el que parecía que volvíamos a entrar en una guerra fría entre Estados Unidos y China, porque la guerra comercial de alguna manera sigue ahí, las restricciones siguen ahí, y ahora parece que se une más evidentemente que no es Estados Unidos-China, sino Occidente versus Rusia-Moscú. Ya no es este triángulo, sino que parece que volvemos a estar en una dinámica de dos bloques con el resto del mundo que hasta qué punto estamos decidiendo desatender y van a preferir el otro eje. Bueno, sabes que tenemos la Global Gateway, que es esta iniciativa de la Comisión Europea como alternativa o no como pues respuesta a la franja y la ruta de China y otra vez surge la duda, ¿no? O sea, si al final esta guerra se mantiene durante mucho tiempo, los recursos que vamos a tener que dedicarle a lidiar con esta amenaza, las tensiones internas que eso nos puede producir, si realmente vamos a tener los recursos, la capacidad para tener esa visión global y para invertir en muchos otros sitios, porque imaginaros que aquí, pues eso, si el coste de la energía, el coste de la inflación, el coste de la vida es mucho mayor, pues es mucho más difícil de explicarle a la gente, no, vamos a dedicarle miles de millones de euros a África y a Latinoamérica, porque eso geopolíticamente, geoestratégicamente, bueno, es una dinámica que ya veíamos antes y que a lo mejor, seguramente, y sería un error. Yo insisto en la idea de que yo creo que sería un error el intentar ver el mundo desde esta posición binaria, porque yo creo que, sinceramente, que la obsesión que ha tenido Europa y Occidente en los últimos años con el tema de China y los derechos humanos, etcétera, ha creado para muchos otros países una sensación de que, bueno, de que al final Occidente tiene cierta hipocresía porque con otros países donde los derechos humanos tampoco no se respetan, pues se hacen negocios, pero ahora porque China está en auge, pues hay que intentar boicotear Huawei, porque Huawei es una amenaza para la capacidad tecnológica de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo importante sería intentar entender, oye, China no debería apoyar a Rusia, pero ver las limitaciones que tenemos e intentar, lo dicho, crear un discurso binario donde la mayoría del mundo no está tanto en esa dinámica. Me quedaba otro tema que quería tratar, pero viendo el tiempo voy a volver
voy a aportar un punto de esa intergeneracionalidad y voy a representar un poco a Talento para el Futuro. ¿Qué pasa con los jóvenes? Venimos personalmente, desde que tengo un poco más de conciencia, crisis del 2008 y volvemos con el 2012. Después, cuando parece que estamos repuntando, viene el COVID. Cuando ya parece que está entrando dinero, hay perspectivas de transformación, de futuro, de recuperación, tenemos una guerra. Y hasta cierto punto es entendible que haya personas que digan, yo no estoy dispuesto a afrontar el coste individual que esto me supone, porque realmente mis perspectivas de futuro ya son complejas de por sí, en un mundo que teóricamente me promete de todo, pero luego a la hora de la verdad es muy complicado. ¿Qué podemos decir, al menos a los jóvenes, de cómo enfrentar esta situación que es un choque de placas tectónicas a nivel geopolítico, pero después se traduce en nuestra vida, nuestro día a día y en ir a echar gasolina todos los días, que nos afecta en el poder ir a trabajar? Bueno, yo creo que al final, cuando las cosas más van bien, los jóvenes no se suelen movilizar. Y vosotros habéis sido una generación de múltiples crisis y en sí, en general, se ha visto poca movilización, ¿no? O sea, el 11M no fue vuestra generación. Fue una generación, fue mi generación, realmente. Y entonces yo creo que eso llama la atención. No lo digo por ti, porque yo sé que estás movilizada activamente en hacer política pública o por lo menos moldearla, pero quizás habría que un poco entender por qué, pese a las múltiples crisis, pese a la situación económica en la que estamos de transformación digital y revolución digital, que sería el momento donde los jóvenes deberían decir mucho más, porque es un momento de cambios y los mayores son más, o sea, rechazan más el cambio. Son los jóvenes los que abrazan, o sea, los que se suben al cambio y lo quieren acelerar. Mi sensación es que la movilización política de los jóvenes es menor de la esperada, ¿no? Y yo creo que habría que analizar socialmente por qué eso es el caso, ¿no? Porque todas las circunstancias y el contexto sería propicio para una mayor movilización de los jóvenes. Bueno, este tema nos puede dar para otra conversación entera, porque, bueno, yo personalmente pienso que los jóvenes sí que están movilizados, pero en gran parte no saben cómo pueden acceder a la política y acelerar decisiones y que se les escuche. En gran medida no se nos escucha y no sabemos que hay canales para que esto ocurra. Pero bueno, y también creo que hay mucha gente que está simplemente sobrepasada, abrumada, y que son cosas que son difíciles de encajar. Pero es otra conversación que evidentemente habría que hacer un análisis mucho más exhaustivo de cuáles son las causas que están llevando a que a lo mejor no haya manifestaciones por aquí, llevemos o más dinero o menos dinero o que tomemos una acción diferente con respecto a Ucrania, lideradas por los jóvenes continuamente en cualquier sitio de Madrid, de París, de Londres, de Berlín, de manera continua. Ahora es el momento de abrir para las preguntas. Por el chat podéis enviárnoslas, las vamos a estar mirando, y en la sala solo levantad la mano para que os podamos pasar el micrófono y que desde casa las puedan oír, y es todo vuestro. Por allí tenemos dos y aquí otra, aquí mismo. ¿Se ve bien? Sí. ¿No? ¿Se ve? Sí, se ve. Gracias, Paula. Gracias, Miguel. Una pregunta que quería hacerte, un poquito una reflexión. Al principio habéis dicho, vamos a intentar tener aquí un enfoque europeo. Es verdad que de europeo pasamos a occidental, y justo ahí es donde quería un poco centrar mi pregunta, que es un poco sobre Estados Unidos. Un poco cómo la ves dentro de todo este follón. Porque claro, yo un poco lo que veo, sí, Estados Unidos tiene un presidente que tiene una retórica muy marcada
Primero que habló de crimen de guerra, que habló de genocidio, que hasta yo creo que algunos consideran un poco imprudente, ¿no?, ese tipo de retórica. Y si lo piensas quizás un poco cínicamente, claro, los países van a estar dispuestos a apoyar la guerra en cuanto menos sufra el coste de las sanciones, y precisamente me da la impresión de que Estados Unidos es el que menos sufre el coste de todas las sanciones. No tiene dependencia económica, no tiene dependencia energética. Incluso hay una visión que dice que Estados Unidos hasta es beneficiaria porque ha hecho sus deberes en términos energéticos y ahora encuentra nuevos mercados para el gas natural licuado. Pero claro, todo esto es especialmente complicado porque yo no sé si en Europa también tenemos que tener cuidado que Estados Unidos hoy es un socio fiable. Pero claro, con la administración que tiene ahora Estados Unidos y lo que puede ocurrir después no lo sabemos, pero ahí hay algo que ocurrió hace no tanto con una administración que precisamente era todo menos globalista y pro-OTAN. Entonces, quería un poco que me comentases o que nos comentases cómo ves ese juego, cómo crees que los americanos están viviendo la guerra y qué es lo que esto puede suponer para ellos respecto de, y sobre todo para nosotros, ¿no? Si nosotros como europeos deberíamos estar todavía más de puntillas, porque ahora de alguna manera el poder de las sanciones es gracias a que también está Estados Unidos ahí detrás y está apoyando. Pero si dentro de poco tiempo y la guerra sigue durando, pues no está ahí, es que los europeos estamos muy solitos. Vale, gracias. Sí, hace poco tuvimos un debate en el Cano y algunos decían que lo que estaba claro era que muy probablemente en el 2024 Putin seguiría en el Kremlin, Xi Jinping seguiría siendo el presidente de China, pero nadie sabe, y alguno incluso decía, todo el mundo o mucha gente piensa que Biden no va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Y yo creo que no hemos hablado de la autonomía estratégica, ese gran concepto que crea mucho debate, pero que es más fácil de hablar de él a nivel académico que llevarlo a la práctica. Y claro, volvemos otra vez a lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué necesita Europa para realmente tomarse en serio el ser un actor geopolítico, tener capacidad propia? Y claro, tenemos todos los debates internos en la Unión, porque después de lo que ha pasado, ¿quién le dice a los bálticos y los polacos que necesitamos una autonomía estratégica, capacidad independiente y un ejército europeo, etcétera, ¿no? Entonces, Borrell nos lo decía el otro día, decía, bueno, es que no estamos hablando, ¿no?, de un ejército europeo. Lo que estamos hablando es de tener una capacidad mínima de, si hay algún tipo de conflicto, por lo menos poder intervenir con nuestras propias capacidades, ¿no? Y no estamos ni en eso. O sea, la última brújula estratégica de la Comisión, pues se vuelve a hablar de los 5.000 hombres que estén dispuestos. O sea, yo creo que más que mirar a Estados Unidos, que al final para ellos el gran desafío es China, va a seguir mirando al este y al Pacífico y al auge de esa potencia como su mayor desafío para los próximos 100 años. Nosotros, lógicamente, no sé cuán de cerca tiene que llegar la guerra, el conflicto, el coste, las heridas, para que tomemos una decisión clara en ese sentido. Y ahí vuelvo otra vez a Alemania, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con esos 100.000 millones? ¿Los va a gastar solamente a nivel nacional? ¿O va a intentar decir, no, mira, aquí tenemos que empezar a tener una unión de la defensa de verdad, unir fuerzas, crear nuestras capacidades y, bueno, pues a nivel también de diversificación energética? No hemos hablado, por ejemplo, de todo el tema nuclear, pero si no quieres ir al nuclear, por lo menos crea esas interconexiones con el sur, que llevamos pidiendo desde este país muchísimos años, hasta décadas, para poder tener también gas y energía del sur para diversificar, ¿no? Porque al final uno de los temas para la mayoría de las empresas ahora mismo es, bueno, tienes que diversificar tus líneas de suministro y tus mercados, porque si no vas a estar muy expuesto, y eso vale también para Europa como actor geopolítico.
Te agradezco mucho la pregunta porque es exactamente el punto que he decidido saltarme para hablar de los jóvenes, así que lo hemos hecho el círculo completo. Por allí atrás había otra pregunta. Se me ve bien por ahí, ¿no? Pero nada, gracias a los dos. Comentar en línea con todo esto, yo que me considero joven también y europeo, tengo un poco la sensación de que nos estamos pegando un tiro en el pie, porque, como has dicho sobre todo al final, Miguel, con China seguimos teniendo relación y no tienen ni idea de cómo se trata un trabajador por allí, para empezar, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y eso con otros tantos países, pues Arabia Saudí y Estados Unidos, una relación fantástica, un país que mata en público a periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar en que nos están manejando un poquito, no sé si es Estados Unidos o quién nos maneja, ¿no? Pero el debate es siempre muy binario, es, oye, Libia hoy es un buen aliado, mañana Gaddafi es quien sea, ¿no? Siria es un buen aliado, mañana no lo es. Y en relación con esto, os quiero preguntar un poco por vuestra sensación en relación con el debate público en cuanto a lo que es la cancelación, ¿no?, constante que hay. Y con esto quiero decir que llega el presidente de Ucrania a nuestro Congreso y empieza a mencionar empresas con nombre y apellidos, que es algo que a mí me parece un atentado en todos los sentidos económicos, si queremos llamarlo así, ¿no?, contra esas compañías. Porque en 2 días vamos a estar en Qatar, que es otro país que en los índices de democracia no es que esté fenomenal, jugando a fútbol. Entonces no sé qué opinión tenéis respecto a este tipo de cosas. Yo estoy un poco más con tu visión final, Miguel, respecto a ese péndulo, ¿no? O llegar estábamos aquí, ahora de repente queremos estar en otro extremo. Oye, ¿no hay un punto intermedio en el que vamos a apoyar a los ucranianos, sentirnos bien porque creemos que lo que está ocurriendo allí es incorrecto y a la vez seguir conviviendo con un vecino que es ruso, igual que tenemos a los vecinos marroquíes que tampoco es que sean el adalid de los derechos humanos? Sí, el otro día en un debate se hacía la pregunta si Occidente, Estados Unidos sobre todo, pero también Europa y el Parlamento Europeo, sabéis, por ejemplo, el tratado de inversión con China, pues tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo, por el tema de Xinjiang y las sanciones en Xinjiang contra las sanciones chinas, algunos europarlamentarios, pues está totalmente congelado y la pregunta era si quizás Occidente no se haya pasado de rosca con el tema de los derechos humanos en la política exterior. Entonces, sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido mucha coherencia, ¿no?, en mucho, tú lo acabas de expresar. Entonces, yo creo que es un tema complicado porque hay ciertos países y hay ciertas instituciones que para ellos los derechos humanos es prácticamente el ADN y es uno de los principios más importantes, incluso de su existencia y su identidad. Pensemos en Francia también, ¿no?, etcétera, ¿no? Pensemos en los nórdicos, que siempre han sido muy, muy, muy duros con China, etcétera, Suecia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no es fácil buscar un equilibrio entre el decir, mira, esto no está bien, ¿no?, y es la tensión entre valores e intereses. Es una tensión que tenemos en las relaciones internacionales desde sus inicios, ¿no? Pero yo creo que a medida que Occidente en general tenga menos poder económico, el enfocarse demasiado en lo ideacional, los valores, los principios, para muchos en el resto del mundo suena un poco a que tú quieras seguir diciendo a los otros lo que tienen que hacer y cómo deben ser, sin realmente mostrarles que tu sistema sea lo extraordinario que antes lo era, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo creo que en China es donde se ve mejor que en ningún sitio, ¿no? Tú hablas eso de, oye, ¿cómo tratan a los trabajadores chinos? Yo creo que hace... Pero precisamente mi punto, Miguel, es por qué cortar radicalmente con Rusia, No, si lo que estamos necesitas el micrófono porque Sí, no te no sé. oyen nada en casa, pero, o sea, adelante, te lo pasamos, ¿eh? No, pero eso, tú decías, ¿por qué ser radicales? No, por eso, o sea, estamos convencidos, ¿no? O sea, de que yo sinceramente incluso diría que aunque ahora mismo se diga que la interdependencia ha sido un error estratégico, sobre todo con Rusia, e incluso se habla de China en la misma línea, yo sigo resistiéndome a aceptar ese análisis. Otra cosa es que la interdependencia no haya producido los resultados que esperábamos que produjese, que es pensar que
todos estos países iban a ser democracias occidentales, liberales, ¿no? Entonces, como esto no se ha producido, pues ahora estamos diciendo, pues no, ahora realmente hemos creado pues, excesiva interdependencia. Mi sensación es que la historia demuestra que cuando una civilización, un país, se encierra en sí mismo, su declive acelera. Y entonces yo creo que Occidente tiene que, y Europa en concreto, hablando ahora de Europa y España en concreto, si queréis, tiene que ser muy consciente de ello, ¿no? Y bueno, pues tenemos que aceptar que otros sitios pues tienen unos derechos humanos diferentes o peores que los nuestros. Llegar al extremo de decir no vamos a hacer negocio con ellos porque no respetan los derechos humanos es un principio que puedes defender, pero hay que defenderlo de una manera muy consistente. Y yo creo que iría en detrimento porque hay mucha gente en todos esos países que sí que lucha contra la violación de los derechos humanos en sus países, que el hecho de que nosotros cortemos la interdependencia con ellos no les va a facilitar la vida. Eso ha pasado con Irán, yo se lo he dicho muchos también en el Parlamento Europeo. ¿Ustedes piensan que las sanciones de Xinjiang le va a facilitar la vida a la gente de Xinjiang? Yo tengo mis dudas. Porque, bueno, yo creo que vemos que muchas de las sanciones se aplican para que tú te sientas mejor. Porque piensas que, bueno, no hay otra alternativa, porque la alternativa es guerra y el lado militar. Entonces, bueno, usas el lado económico para justificar que tú rechazas ese tipo de política, ¿no? Los efectos de todo eso, pues, son cuestionables, por no decir que a lo mejor nocivos. Yo sigo pensando en que a nivel estratégico nos interesa la interdependencia, que no la dependencia. Y creo que hay que diferenciar una de la otra. Si tú ves que tú tienes una excesiva dependencia, y a lo mejor en el caso de Rusia este es el caso, pues entonces necesitas diversificar, necesitas reducir esa dependencia. Pero el principio mismo de interdependencia como básico, un principio liberal además, básico de evitar conflictos mayores, creo que deberíamos creer en él, incluso con países que no son democracias. Y volviendo a tu punto inicial, creo, o sea, nos hemos dado cuenta en Europa que el poder blando solo no vale, y estamos hablando con una comisión que quiere ser abiertamente geopolítica, quiere hablar el lenguaje del poder. La coherencia es algo muy complicado en todo y a veces llega el que hay que ser pragmático, y cuando, como decía Miguel, cuando hablas solo de valores pero el otro tiene algo que tú necesitas y que si no lo consigues te va a afectar a ti mucho más que se violen los derechos humanos a miles de kilómetros, pues la discusión es otra, y es una conversación que es difícil de tener, pero creo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza que este discurso que llevamos años teniendo de somos los abanderados de los derechos humanos y lo vamos a conseguir siempre, y vamos a ser muy coherentes con lo que hacemos, nunca lo hemos sido, y vamos a ver, creo que cada vez más incoherencias. Hay que tener esa conversación, levantarlo y ver con qué estamos cómodos y con qué no, pero bajarnos un poco de la ilusión de que condenando los derechos humanos, o sea, las violaciones a los derechos humanos, vamos a conseguir cambiar el mundo. ¿Por qué no? Porque en muchos casos vamos a estar solos haciendo eso. Había una última pregunta por ahí. Nos queda un minuto y sé que Margarita es fiel a la puntualidad. Seré breve. No soy analista, yo simplemente hablo de mi experiencia. Yo tengo dos mundos. Uno, soy de Polonia, salí de Polonia por razones obvias y fui a Venezuela. Entonces, te doy dos ejemplos de lo que tú dices. Los jóvenes que te preocupa que no se movilizan. No se movilizan porque no hay problemas reales. En Venezuela era igual que aquí, los jóvenes solamente pensaban en ir a la playa, estudiar y tal. En el momento que existían problemas, se movilizaron, se organizaron, salieron a la calle y muchos dieron la vida. Es decir, cuando no hay problemas, no hay movilización, no hay otra. Y respecto a Rusia, ojalá no ocurra, pero Rusia, de lo que vivimos nuestros antepasados en la guerra, no va a parar en Ucrania, ¿no? O sea, de los periodistas que hablaban, decían,
quieren Polonia, quieren Turquía. O sea, empezando, ¿no? Ya antes de empezar la guerra ya se hablaba de eso. Es decir, tenemos que pensar que frenarlo es frenar que nos llegue a nosotros. Y si hay sanciones económicas y nos afecta el bolsillo, pues serán bienvenidas. O sea, yo prefiero eso a que me tiren unas bombas encima o simplemente pensarlo. Es todo, pero... Esto me viene muy bien para cerrar la conversación. Justo hoy he leído un artículo en Foreign Affairs que tenía un párrafo que me había traído para leeros, pero lo voy a resumir porque no me quiero alargar, que es que básicamente que en cuanto la guerra se va a seguir alargando, el precio lo vamos a pagar todos, hasta que va a llegar un punto en el que va a haber personas sentadas en la mesa en la que se toman decisiones que van a decir: yo ya no estoy dispuesto a pagar este coste. Nos va a pasar como con Siria, nos va a dejar de importar tanto el conflicto y el precio lo van a pagar en Ucrania, pero hasta cierto punto Putin puede que se envalentone y al final esto va a llevar a extender el conflicto a otras zonas y el perímetro de la agresión se va a expandir. Entonces no hay que perder del todo esa parte de que no solo los que están sufriendo evidentemente están en Ucrania, vamos a ser también nosotros, pero seamos realistas también hasta qué punto estamos dispuestos a ceder en nuestra vida personal incluso y qué consecuencias va a tener esto a futuro. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, tanto online como aquí en la calle Campomanes. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Margarita, y espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima conversación. Gracias a ti por moderar.